Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a estar leyendo el capítulo 4. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. Bueno, olvidé también saludar a todos mis hermanos que nos ven por internet. También sean bienvenidos. Hoy, en este día también nos ve el hermano Lalo y su esposa allá en Oaxaca. Así que qué bueno que están con nosotros en este día. Bien, vamos entonces en esta mañana a buscar la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versos 4, 12 al 19. ¿Sí, hermanitos? Búsquenlas en sus Biblias o en sus celulares para así poderle dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a hacer algo, vamos a leer un versículo ustedes y un versículo yo. ¿Les parece bien? Bueno, póngase de pie, y si usted no trae Biblia, escuche con atención lo que la palabra de Dios dice. Bien, vamos a empezar a leer entonces, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo leo el 12 y ustedes el 13 y así nos vamos. Y todos leemos juntos el 19. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Amén. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por defender el evangelio. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Y si primero Dios murió por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a los de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Que padecen la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso dice la hermosa palabra de Dios. Vamos a orar para que podamos recibir de parte de nuestro Dios su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos pidiéndote que nuestros sentidos se mantengan alertas para recibir su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Bueno, ya llevamos un buen ratito en esto de la primera epístola del apóstol Pedro, y yo pensé que no la íbamos a terminar, pero ya vi que conforme a nuestro calendario, pues sí, vamos a terminar esta hermosa epístola. Yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes ha sido bendecido por este estudio de esta palabra? ¿Qué es lo que Dios le ha hablado durante todo este tiempo? Pero quisiera preguntarles, ¿alguien ha sido bendecido por esta hermosa epístola? ¿Qué es lo que se les ha quedado más de este estudio? Alguien dice, yo quiero decir que me ha bendecido.
Por ahí, gracias, hermana Liz, ¿verdad? ¿Alguien más que le haya bendecido la palabra de Dios? ¿Alguien ha leído, verdad, la primera epístola, sus 5 capítulos? ¿Alguien las ha leído así de corrido? Bueno, muy pocos, ¿verdad? Bien, pero quiero decirles que ha bendecido nuestra vida. Y quiero comenzar recordándoles que esta epístola fue escrita principalmente para cristianos que padecían persecución. No sé si ustedes lo recuerdan. Y padecían persecución, amados hermanos, no por ser malhechores, homicidas o delincuentes. Ellos estaban siendo perseguidos por una razón. ¿Se acuerdan eso? ¿Por causa de qué? Por causa de su fe en Cristo Jesús. Por eso estaban siendo perseguidos. Y mire, amados hermanos, nosotros, esta iglesia, digámoslo así, de este siglo, pues no conoce lo que es la persecución a causa de su fe. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, principalmente como el libro de Hebreos, en su capítulo 11, en el verso 36 dice lo siguiente de manera parafraseada. Dice, algunos experimentaron vituperios, es decir, hablaron mal de ellos. Otros, dice, experimentaron azotes por ser cristianos, cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eran perseguidos a causa de su fe. Y fíjese que hay un escritor que se llama John Fox, y este hombre escribió un libro que se llama El Libro de los Mártires. Y fíjese que él tiene pues infinidad de información acerca de la persecución de la iglesia de los primeros tiempos. Y dice él en un párrafo, dice, la mayoría de nosotros hemos visto imágenes de creyentes entregados como alimento a las fieras salvajes y quemados. Sin embargo, dice, esas eran muertes suaves en comparación con lo que sufrían otros creyentes. ¿Cómo ve? Dice que ser entregado como alimento a las fieras era una muerte suave. Y cuando leí esto, a mí me interesó y empecé a ver más, porque él dice que algunos tuvieron que soportar que se vertiera plomo hirviendo sobre sus cuerpos. ¿Puede imaginar qué tan sanguinario era esto? Otros dice que eran marcados con hierros al rojo vivo. Otros dice que eran empapados con brea y les prendían fuego y ellos servían como antorchas humanas. Otros eran quemados vivos en hogueras. Ahora, ¿por qué? Y la respuesta es por creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso le digo, nosotros como iglesia no hemos experimentado eso. Entonces, cuando vamos a la carta del apóstol Pedro, vemos que con cuánta razón muchos creyentes huyeron de Palestina, huyeron de Israel, de Jerusalén, a otras provincias romanas, como dice la epístola, ¿no? A Ponto, Capadocia,
Asia, Bitinia, a todas esas provincias huyeron. Y fíjese que hay algo muy importante, aun cuando ellos lograron escapar de la persecución, sus vidas no fueron fáciles. Sus vidas fueron afligidas con diversas pruebas, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, nosotros no estamos en esa situación, gracias a Dios. Pero los principios bíblicos que el apóstol Pedro le da a estos creyentes nos sirven a nosotros para ponerlos en práctica y para de esa manera poder afrontar las pruebas que vienen a nuestras vidas. Como dijo un escritor francés, él dijo que si nosotros sabemos enfrentar las pruebas, sufriremos menos. Entonces, el propósito de esta prédica del día de hoy es que usted y yo aprendamos aprendamos principios bíblicos de cómo nosotros podemos lidiar con las pruebas en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver cuáles son esos principios bíblicos. Y le ruego que se mantenga en las Sagradas Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos entonces a conocer el primer principio bíblico para enfrentar esas pruebas cuando vienen a nuestra vida. Fíjese lo que le dice el apóstol Pedro a estos creyentes que están sufriendo. ¿Puede leer conmigo? Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, que dice, aconteciese. La NBI dice allí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, dice, les aconteciese. Ahora, aquí está este primer principio para lidiar nosotros con las pruebas. El apóstol Pedro dice que cuando venga una prueba a tu vida, ¿qué es lo que debemos hacer? Sorprendernos. Debemos extrañarnos y decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí justo ahora que comienzo a caminar en el camino de Dios? ¿Por qué me está pasando esto justo ahora que quiero ordenar mi vida y caminar en obediencia a la palabra de Dios? En vez de cuestionarnos, dice la palabra de nuestro Dios que nosotros no deberíamos extrañarnos, no deberíamos cuestionarnos, no deberíamos quejarnos, sino al contrario, dice la palabra de Dios, que nosotros no debemos extrañarnos. Ahora, ¿por qué cuando vengan pruebas a su vida usted no se debe de extrañar? Cuando vengan pruebas a causa de su fe, ¿por qué usted y yo no debemos extrañarnos? De que hay una razón. Y quiero que aprendamos esto. Las pruebas, las dificultades, los problemas son parte de la vida. ¿Sí me explico? Todos los que vivimos en esta tierra tenemos que pasar por diferentes dificultades. Como en esta pandemia. Muchos de ustedes perdieron familiares.
¿Y cómo lidiar con eso? Incluso el día lunes, en la mañana, me habla mi hermano Abel y dice, ¿sabes qué? Falleció Edgar, un sobrino por el cual estábamos orando. 28 años de edad. Y entonces, ¿cómo lidias con eso? Entonces, aquí hay un principio. Las pruebas son parte de la vida. Y entre más rápido aprendas que las pruebas son parte de tu vida, que las dificultades son parte de tu vida, más rápido podrás superar las diversas pruebas que van a venir sobre tu vida. Pero ¿qué hay cuando las pruebas son por causa de tu fe? Bueno, fíjate lo que dice Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Lo puedes poner? Mateo 5, versos 11 y 12. Acá adelante pueden sentarse. Mateo 5, 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué dice? Os vituperen. ¿Y qué dice? Y digan que toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y puedes poner Hechos capítulo 14, verso 22. Porque en Hechos 14, 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros no debe sorprenderse cuando vengan pruebas, dificultades, aflicciones a su vida, porque la palabra de Dios dice que las pruebas son parte de nuestra vida. Y cuando sean perseguidos, cuando la gente los vitupere, cuando la gente los menosprecie por ser cristianos, cuando la gente los rechace por ser cristianos, la Biblia dice que ustedes son bienaventurados. En segundo lugar, ni usted ni yo debemos extrañarnos. ¿Por qué? Porque las pruebas son temporales. Por ahí dicen, no hay mal que dure 100 años, ni hay quien los aguante. Pero aparte de que son temporales, Dios tiene un propósito para tu vida en cada prueba que tú enfrentes. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, ¿en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, las aflicciones, los problemas que pasamos y enfrentamos en esta vida, Dios tiene un propósito para con nosotros. Y el principal propósito es que tu fe crezca, que tu fe se fortalezca, que tu fe se vuelva realidad en tu vida y en mi vida. En tercer lugar, el cristiano no debe sorprenderse, no debe extrañarse cuando tenga problemas, cuando tenga aflicciones, cuando sea perseguido a causa de su fe. ¿Sabe por qué? Porque Cristo también fue perseguido. Y cuando lees en Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 al 25 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Y el verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabe? Aunque Cristo vivió una vida perfecta, lo que sucedió es que lo mataron, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es antagónico a Dios, que es rival contra Dios, que es lo opuesto a Dios. Entonces, Cristo nos ha dejado ejemplo de lo que es sufrir, de lo que es pasar por aflicciones, por hacer la voluntad del Padre. Así que, amados, cuando usted enfrente pruebas, no se extrañe, sino reconozca que las pruebas son parte de la vida, reconozca que Dios tiene un propósito y reconozca también que Cristo sufrió para salvarlo. Y el sufrimiento de Cristo es mucho más grande porque Él sufrió por nuestras injusticias. Ahora, en segundo lugar, el cristiano, dice la palabra de Dios ahí, ¿qué es lo que debe hacer cuando vengan pruebas a su vida? Dice en el verso 13, me ayuda a leerlo, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, de los gentiles, de los que no conocen a Dios, Él es blasfemado, pero por vosotros, ¿qué dice? Es glorificado. Fíjense, amados hermanos, que este es otro principio hermoso. Cuando pasemos por diversas aflicciones, dice la palabra de Dios, no solamente que no debemos extrañarnos, sino que debemos gozarnos. ¿Puede comprender esto? Dice que no debemos extrañarnos, sino que debemos gozarnos. Oiga, esto es contrario a todo lo que nosotros manifestamos. Cuando nosotros atravesamos por diferentes pruebas, ¿qué hacemos? Nos quejamos, nos entristecemos, nos desanimamos. Y si Dios no contesta nuestras oraciones conforme a lo que yo le estoy pidiendo, pues me enojo y me voy lejos de Dios. Ya no quiero saber nada de Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios que cuando enfrentemos diversas circunstancias, lo que tú y yo debemos hacernos es alegrarnos. Ahora, esto no significa saltar de alegría. Ay, qué bueno que estoy en pruebas. No está diciendo eso, sino que está diciendo que lo enfrentemos con una actitud diferente, con el gozo de Dios. Con ese gozo que es la fortaleza del creyente, aun cuando pase por valle de sombra de muerte. Con ese gozo. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos gozarnos cuando pasamos por diferentes pruebas? En primer lugar, ya leímos lo que dice Mateo 5, 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fíjese que nosotros debemos
tener gozo en el corazón, tener paz, tener una actitud de adoración a Dios, tener una alabanza a Dios cuando estamos tristes, cuando pasamos por diferentes circunstancias. ¿Por qué? El versículo 4, verso 13 dice la palabra de Dios: sino gozaos por cuanto sois participantes de, ¿qué dice? De los padecimientos de Cristo. Tú y yo debemos gozarnos porque estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo. Obviamente nuestro sufrimiento no es un sufrimiento redentor como el de Cristo. No, sino que significa que se está sufriendo por la misma causa que Cristo sufrió. Como hemos leído, Cristo nunca pecó, hizo lo correcto, pero aún así lo crucificaron. Y el Señor Jesús dijo en Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Una segunda razón por la cual debemos tener gozo en medio de las persecuciones o de las tribulaciones es porque la recompensa del creyente cuando Cristo venga es grande. Primera de Pedro 4:13 dice: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, y en la parte final dice: para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí saben que cuando Cristo venga o cuando vayamos a la presencia de Dios, el gozo va a ser inmenso, va a ser grande? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Los sufrimientos se acabarán, las lágrimas se acabarán, los problemas se acabarán. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Dios. Y entonces el autor dice: si pasas por problemas, si pasas por dificultades, ten en cuenta que el gozo que vas a sentir o que vas a experimentar cuando estés en la presencia de Cristo o cuando Cristo vuelva no se puede comparar con nada en este mundo. La palabra regocijo, fíjese que es interesante cuando la estudiamos. ¿Han visto ríos enormes desbordarse? Pues esa es la idea de que cuando Cristo venga, el gozo que habrá es que será derramado en la vida del creyente. Y por esa razón nosotros debemos alegrarnos cuando pasamos por tribulaciones o por dificultades. Otra razón también para alegrarse en medio de las pruebas es que dice la palabra de Dios que el cristiano debe gozarse en medio de sus tribulaciones porque el Espíritu de gloria reposa en él. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 4 verso 14, dice: dichosos ustedes los que los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios, dice, reposa sobre ustedes. Amada familia Renovación, quisiera compartir con ustedes esto. Y quiero que lo escuchen. En vez de quejarse, en vez de preguntar por qué a mí, como iglesia de Cristo debemos gozarnos, debemos alegrarnos, porque esa es una prueba más de que somos llamados hijos de Dios. Cuando por la fe nos vituperen, cuando por la fe nos persigan, cuando por la fe sufrimos por hacer lo que es correcto, debemos alegrarnos, dice, porque el Espíritu de Dios reposa
en nosotros. Lo triste sería es que no hubiera pruebas en nuestras vidas, porque las pruebas nos mueven, las pruebas nos llevan más allá del lugar de comodidad donde siempre hemos estado. Así que, amados hermanos, dejemos de llorar, dejemos de quejarnos y alegrémonos por las pruebas. En tercer lugar, entonces no debemos sorprendernos. En primer lugar, debemos alegrarnos. Y en tercer lugar, nosotros como creyentes debemos considerar un privilegio sufrir por Cristo. Y esta no es nuestra mentalidad, hermanos, como seres humanos. Pero si usted platicara con un musulmán, ellos mueren incluso por su causa, por la causa que defienden. Se suicidan por la causa que ellos defienden. Por eso usted ve que hombres se ponen bombas en su cuerpo y las hacen explotar. Claro está que eso no es correcto, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de compartir es que ellos mueren por una causa. Pero aquí al creyente se le está diciendo que es un privilegio sufrir por Cristo. Primera de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Verso 16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio que les da de ser llamados hijos de Cristo, hijos de Dios. Ahora, fíjese aquí que es algo muy importante. Cuando te señalen, cuando vituperen, cuando digan toda clase de males acerca de ti porque eres cristiano, no te avergüences, porque es un privilegio sufrir por Cristo. ¿Cuándo es cuando te debes avergonzar siendo cristiano y te debes avergonzar? Cuando sufras por ser homicida. Pues es que no pude controlar mi ira y lo maté, ¿no? O cuando sufras por ladrón. Imagínense ustedes que me vayan a visitar a la cárcel, ¿no? Y digan: pastor, ¿por qué estás aquí? Ah, pues por ladrón. No pagué mis impuestos a tiempo, ¿no? O porque asalté una combi. Eso sí sería vergüenza para un cristiano. Dice aquí que el creyente sí se avergonzaría de ser delincuente o de entrometerse en lo ajeno, que es una cultura que tenemos también bien arraigado, ¿no? ¿Cuántos de aquí quisieran quitarle el mando al presidente y hacer como ustedes consideran que debe ser? Bueno, ya no vayamos al presidente, al pastor, ¿no? Así quiero que se haga. Eso es entrometerse en lo que Dios no le ha llamado. Y eso sí, dice la palabra de Dios, eso es vergonzoso para un cristiano. Pero el sufrir por Cristo es un privilegio. Así que si tenemos que soportar penurias a causa de nuestra consagración a Cristo, no tenemos por qué avergonzarnos. Al contrario, esa experiencia puede ser una magnífica oportunidad para glorificar a nuestro Dios. Igualmente,
considere que cuando pasa por las pruebas, dice la palabra de Dios que esto es como el juicio de Dios sobre nosotros. Verso 17 y 18 dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por qué dice? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo, escuche esto, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese que este principio de verdad que me hizo pensar en esta mañana, cuando repasaba mi sermón. El juicio, el creyente, cuando pasa por diversas pruebas, cuando pasa por dificultades, cuando es perseguido por causa de su fe, puede ser que el juicio de Dios esté sobre su vida. Y esto es muy fuerte. Pero sabe que el juicio en el creyente tiene un efecto purificador. O sea, no es para mal, no es para condenación, pero sí es para sacudirlo, pero sí es para moverlo, pero sí es para que avance las pruebas que son como el juicio de Dios. Porque a veces, hermanos, nos vamos acomodando conforme al mundo. Y ya, pues una película donde hay sexo sin medir, pues ya se nos hace normal, así déjala que corra. Pero Dios a veces tiene que tratar con nosotros, porque Él nos ama. Y al hijo que ama, ¿qué hace? Dios lo disciplina. Y es cierto que ninguna disciplina es como considerada o recibida buena, pero al final da su fruto. Y nosotros, muchos de nosotros, necesitamos pasar por la disciplina de Dios para que nos mueva, para que nos haga, para que nuestra fe se haga más fuerte, también para que vivamos conforme a la palabra de Dios. Dios traerá a juicio toda obra. Y a veces, hermanos, lo que pasamos será por el juicio de Dios. Pero como les digo, es para purificar. Así como el oro, dice Pedro, se prueba con fuego para sacar toda escoria de su vida, así el creyente tiene que pasar por pruebas para que su fe sea purificada. Pero ¿qué del juicio que se avecina contra el que no conoce de Cristo? Ese sí es terrible, porque tan solo de pensarlo se me enchina el cuero. Porque es algo horrible. Imagina pasar una eternidad en tormento. Una eternidad. Imagina tener una necesidad y no poder suplir esa necesidad. Imagina tener un dolor y no poder curar ese dolor. Es algo terrible. Y no quiero ir ahí. Y fíjese lo que dice Pedro. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amados, cuando pasemos por pruebas, considero que debemos tener este principio. Puede ser que Dios me esté disciplinando. Puede ser que Dios me esté purificando. ¿Por qué? Porque me ama.
Teresa de Calcuta dijo lo siguiente: nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Nuestros sufrimientos son como caricias de Dios para acercarnos más a Él. En quinto y último lugar, el cristiano, a pesar de ser perseguido o pasar por diversas dificultades, fíjese lo que dice: debe seguir haciendo el bien y encomendar su alma a la protección de Dios. Primera de Pedro 4:19. ¿Me ayuda a leerlo? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y que dice, y hagan el bien. Fíjese estas palabras tan sabias de nuestro Señor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. No los que padecen por malas decisiones, ¿no? Por homicidas, borrachos, todo lo que dice ahí. Sino los que padecen según la voluntad deben considerar esto, que el sufrimiento está dentro de la voluntad de Dios. El sufrimiento para el creyente. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, me gustaría, si lo puedes poner, Noemí, Eclesiastés 7:14, en la Nueva Versión Internacional, dice, quiero que lea conmigo esto. Eclesiastés 7:14. Dice la palabra de Dios. ¿Listo? Lea conmigo este hermoso versículo. Dice, cuando te vengan buenos tiempos, ¿qué dice? Otra vez, cuando te vengan buenos tiempos, ok, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Entonces, cuando te lleguen tiempos buenos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Entonces, si alguno de los que me están oyendo o los que me están viendo están sufriendo quizá una enfermedad incurable, quizá están pasando por escasez económica, por falta de trabajo, quizá por algún familiar que es adicto, quizá está sufriendo en su matrimonio por un hombre que es golpeador, no lo sé. Y usted es cristiano, entonces dice Dios esto, que no debe sorprenderse, que en medio de eso debe buscar el gozo de Dios, que en medio de eso debe buscar un tiempo para alabar a Dios y debe también comprender que las pruebas por las cuales está pasando tienen un propósito para su vida. Y ese propósito es que su fe se fortalezca en el Señor, de que su fe sea probada. Entonces, si está sufriendo,
piense en esto, que está dentro de la voluntad de Dios. Si usted no se ocasionó ese sufrimiento está dentro de la voluntad de Dios. Y es con un propósito. ¿Qué más debe hacer? Dice la palabra de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice que debemos hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice? Y hagan el bien. Entonces, piense que es la voluntad de Dios. Pero luego dice, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y sabe qué significa eso? Mire, es como si usted fuera a hacer un depósito de lo más valioso a una caja de resguardo o del depósito de todo su dinero al banco. Y en este caso dice la palabra de Dios que eso que está pasando, usted lo debe poner en las manos de Dios. Usted debe poner su alma, sus sufrimientos en las manos de Dios. Porque Dios es fiel. Y Dios es una persona digna de confiar. Dios es una persona que si nosotros nos entregamos completamente a Él y confiamos completamente a Él, Él nunca nos va a defraudar. Entonces, el desafío es este. ¿Estás pasando por problemas? ¿Estás pasando por dificultades por ser cristiano? Encomienda ese asunto al Señor. Ponlo en las manos del Señor. ¿Y cuál será el resultado? El resultado será que Dios escuchará tu clamor, Dios escuchará tu petición y Dios responderá a lo que está pasando. Entonces, en resumen, estos son los 5 principios. No se sorprenda cuando pase por diversas pruebas a causa de su fe. El segundo es, alégrese, gócese, busque tiempo con Dios, busque pasar un tiempo de gratitud y alabanza a Dios. En tercer lugar, considere un privilegio sufrir por ser cristiano. En cuarto, considere que cuando pase por pruebas, puede ser que Dios lo esté moviendo, lo esté sacudiendo, lo esté disciplinando para que crezca. Y por último, cuando pase por diversas pruebas, considere encomendarle ese sufrimiento a Dios, porque Él es fiel y Él hará lo que ha prometido. Y usted dice, siga haciendo el bien. Es decir, encomiende su causa a Dios y usted siga viviendo como cristiano. Vamos a orar a Dios. Y antes de que termine, quisiera que si alguno de ustedes está sufriendo por algo en su vida, y si ese sufrimiento usted lo provocó por sus malas decisiones, Dios es bueno. Pídale perdón a Dios y Él le perdona. Pero si es un sufrimiento a causa de alguna enfermedad, a causa de algo, yo le pido que hoy se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a encomendar su vida al fiel Creador y vamos a pedirle un milagro
para su vida. ¿Le parece bien? Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es difícil, Señor, este tipo de mensajes. Porque hoy, Señor, en el mundo evangélico se predica el hedonismo. Pero cuando vamos a su palabra, usted nos dice que los sufrimientos son parte de nuestra vida. Los sufrimientos tienen un propósito para nuestra vida. Que en medio de la prueba debemos alegrarnos. Que consideremos un privilegio sufrir por Cristo. Que las pruebas pueden ser parte de la disciplina de su amor tan grande para con nosotros. Por eso en esta hora, Señor, si alguien está siendo disciplinado mediante las pruebas, Señor, que hoy tome nota de esto y pueda, Señor, volverse a usted. Pero si alguien, Señor, está sufriendo alguna enfermedad, porque vivimos en un mundo corrompido, Señor, yo le quiero pedir que obre un milagro, Señor, en su vida de esa persona el día de hoy. Padre, y si alguien que está aquí es un verdugo y causa sufrimiento a otras personas, Señor, le pido en el nombre de Jesús que trate con él o con ella, para que así, Padre Celestial, pueda darse cuenta, eterno Padre, que usted disciplina al hijo o a la hija que ama. Padre, le pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.